Bueno, y de nuevo en Triana y tertulia de Ricardo Miño, y hoy se viste de algo muy especial. No es un artista que tenga nada que ver con la música, aunque sí lo tiene que ver también, pero eso es por que es un hombre de renacimiento, hace muchísimas cosas, pero es un hombre que es periodista, un hombre que además es ilustrador, es un hombre que escribe novelas, echa cómics, porque es el único escritor que empieza y termina una novela en el día. Y además de eso, pues es músico y nos viene de un lugar entrañable, de Kosovo. Nació en el año 1956 y después se afincó en Francia, se vino a Barcelona y es un hombre universal. Sin hablar de lo que vamos a hablar ahora, que son de esas magníficas tiras de cómic que hace ilustrando una cosa que se llama El Comandante Yankee. Eso lo vamos a hacer, pero todo dentro de la entrevista. Pues, don Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos, ¿cómo estamos? Pues estamos deseando estar contigo. Estás muy ocupado últimamente, ¿no?, con la producción de discos, ¿no? De muchísimos compañeros, gente que le está haciendo arreglos, Pedro Ricardo también componiendo cosas, ¿no? Estáis metidos en los estudios, ¿no? Estamos en los estudios liados, como siempre, ¿no? Qué amargas son mis comidas. Música por la mañana y música al mediodía. Pues Ricardo, con tu permiso nos vamos a enfocar ya a la entrevista y nos vamos directamente a ver a Gianni, Gani, en este caso Gani Jacupi, que es el personaje que hemos hablado. Gani, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo es Kosovo? Es difícil de resumir todo un país en una frase. Hay de todo. Bueno, pero Es pequeño, es acogedor. Es acogedor, es muy vivaz. 70% de la población tiene menos de 30 años. Es un país joven y muy dinámico. Bueno, ¿cuándo empieza Gani a... ¿Qué empieza? ¿Por escribir? ¿Por hacer música? ¿Por ser periodista? ¿Cómo se conjuga todas estas cosas? Digamos que yo creo que lo primero que ha venido en mi vida ha sido el dibujo, que es también una especie de escritura. De todas formas, la letra que utilizamos para escribir es primero un dibujo, en su inicio. Y a mí me han ayudado, me han empujado hacia adelante las adversidades. Yo vengo de una familia muy pobre y por no tener otra cosa, pues leía mucho. Y por no, yo vengo del año 56, es decir, en una época que no había internet, no había imágenes, entonces yo mismo me las creaba las imágenes. Gani, se empieza el cómic en blanco y negro, después llega un poco el color de los lápices, después llega el color de la tintura y por último el color gráfico ya definitivo, que es el que dan las nuevas tecnologías. Cuando tú empiezas con el lápiz, ¿qué es lo primero que pintas? ¿Cuál es la primera, qué es lo primero que te sugiere hacer una tira cómica? No lo sé, lo primero, bueno, de hecho yo dibujaba, no pensaba en la finalidad de lo que hacía, sino disfrutaba lo que hacía. Por lo que recuerdo, con 8 años estaba enfermo y como me aburría, me dieron un papel y un lápiz. Y recuerdo que ha sido la primera página terminada, ¿no? Ya dibujaba antes, pero una página entera. Hice una adaptación de lo que estaba leyendo, algo sobre Tarzán. Tarzán que combatía un tigre y yo que no sé, no, perdón, que combatía un orangután. Un gorila, venga, seamos más precisos. Un gorila, pues como yo no sabía lo que era un gorila primero y nunca había visto una foto ni imagen, hablamos de los años 60 y en Kosovo, que tiene una tierra olvidada de Dios. Y entonces pues, entendía que sería algo tipo androide, digamos, y lo dibujé como un hombre totalmente peludo, cubierto de pelos. Recuerdo este detalle porque le di al coco, tenía que buscar una solución. De hecho, por eso que digo, las adversidades me ayudaban porque lo que no tenía me lo imaginaba, me lo inventaba. Y después pues, empecé con 13 años, dibujé la primera historia de 3 páginas, vamos, que fue publicada en un diario local en el suplemento semanal para niños. Y no, ¿qué digo? No fue una revista para niños también. Después pasé a este suplemento, pero recuerdo que cuando iba al segundo, ya para la segunda publicación, para la primera tuvieron un problema
ético. Consideraban que pagar a un niño de 13 años no les parecía normal ahora, ni justifica, no juzgo. A ellos pensaban. Entonces se idearon de ofrecerme un reloj de pulsera. Y digamos que yo de niño, porque era un barrio también bastante modesto, y creo que en toda la escuela primaria ahí, yo era el único niño que tenía un reloj de pulsera y andaba siempre con la camisa remangada. Para que te vieran. Hombre, Presumir. pues eso, tenía un reloj de pulsera. Y después para el segundo recuerdo que sufría el redactor, pues decía, seguro que no lo has copiado. O si lo has inventado tú, y yo copiar de dónde. Claro que no lo había inventado. Y después gradualmente, pues pasan tiempos, uno crece, uno aprende, uno olvida y así se... Tú vienes de los países del este y nos vamos directamente a Europa, esa Europa tan cercana y tan lejana durante el tiempo de tu niñez, ¿no? Estamos ahora en una Europa unida, en la época que tú estabas, pues estaban lógicamente todos los países satélites de Rusia alrededor, no era un momento realmente adecuado para progresar, y sin embargo el cómic se dirime entre 4 puntos principales. Francia, que es un gran consumidor de cómic, estamos hablando de Japón, que también es otro gran consumidor, y España, que es otro gran consumidor, y después tenemos una serie de países satélites que la parte de Iberoamérica también son consumidores de cómics de otro tipo, pero de cómics. ¿Cuándo creas el Comandante Yankee? El Comandante Yankee es un proyecto totalmente sui generis. Que yo sepa, nunca ha existido un proyecto así porque es un proyecto que ha durado 12 años. Nadie se puede permitir este lujo, ni yo. Si hubiera sabido dónde ponía los pies, no lo hubiera hecho. Porque empecé como una historia basada en hechos reales y que traía algo novedoso, algo que no se sabía sobre la Revolución Cubana. Así me compraron el proyecto como 2 libros de formato clásico en Francia. Se le llama a los álbumes de 46 páginas. Tenía que ser un total de 92. Cuando han salido 200 páginas al final. Porque mientras tanto, el periodista ha tomado el liderazgo sobre el artista, porque fui a Cuba a encontrarme con un español que había estado en la cabeza de un segundo frente, es decir, un segundo ejército de rebeldes que luchaba contra el dictador Batista, que no era solamente Fidel Castro, ni mucho menos. Y entonces lo encontré al gallego Menoyo en La Habana, y a partir de ahí es toda una serie de circunstancias, de altibajos, de decepciones, de momentos cuando tenía la impresión de que se me escapaba la historia de entre las manos, porque pasé de algo que me inventaba a algo que era cada vez más documentada y más exigente. Cada vez necesitaba ser más cuidadoso y más exacto, es decir, que me autoimponía unas exigencias porque me encaminé así. Y además el volumen, yo no pinto, no uso el ordenador, yo dibujo a mano, entinto a mano y pinto con acrílicas, que a veces añado mucha agua, entonces se transforma como en acuarela. Y las 200 páginas están pintadas a mano en formato DIN A3 y solo para los colores, sin hablar de entintado y todo el resto de escritura, he tardado 1 año. Bueno, prácticamente estamos hablando de la pintura plana, pasarla a la pintura en 3D. Casi, sí. Entonces estamos hablando de la pintura con textura, estamos hablando con volumen, sí. Y entonces eso es mucho más complicado, y sobre todo en las tiras, que como son muy repetitivas, pues también hay que buscar siempre mucha anatomía para poder ver cómo se hacen las gesticulaciones dentro del cómic, ¿no? ¿Tú de qué vives allí? ¿Cuándo te vienes a España, Gianni? Yo vine a España, como uno siempre donde va por una mujer. Me enamoré de una barcelonesa y me vine en el 94. Empecé a salir con ella, digamos que ya estaba medio en Barcelona ya en 91, pero me instalé definitivamente en el 94.
Está muy integrado. Tú eres periodista también, entonces eres periodista, en este caso, dedicado al humor. Lo mismo que en España teníamos grandes genios, ¿no? Estaba Mingote, ¿no? Que escribían siempre lo que era la viñeta del ABC. ¿Y tú has trabajado también para otros periódicos? O cuál es tu línea de trabajo? Yo he trabajado en el campo humorístico en mi juventud, en mi adolescencia. He sido dibujante de prensa en mi Kosovo natal, en el resto de Yugoslavia y también para la prensa francesa. Pero gradualmente me he separado de eso porque digamos que había otros campos, otros enfoques que me atraían más y donde encontraba que podía hacer algo más original, que aportaba más. Digamos que yo creo que en cualquier campo, que sea, por ejemplo, si uno toca la guitarra y el piano, pues tiene que buscar entre los dos en cuál él está aportando algo que no hacen los demás. Ricardo, fíjate que mundo más apasionante el que estamos hablando. Primero, gracias por traer estos personajes tan exclusivos, porque poco tiene que ver con las cosas que nosotros tocamos. Y nos trae también dos CDs. Sí, dos estos CDs. son dos CDs que lo presenta aquí para que... ¿Qué van en estos CDs, Gani? ¿Qué es lo que lleva estos CDs? Esos CDs primero son el sueño de toda mi vida. Yo en el fondo siempre he sido un músico frustrado por el hecho que no tenía ni formación ni tenía experiencia y lo empecé, de hecho lo empecé sin saber tampoco dónde me metía porque yo quería solo, componía por el gusto, por mi propia alma. Cuando explico a la gente la diferencia entre la novela gráfica y la música, es que la novela gráfica la hago porque es algo que amo, que me gusta y de ello vivo. La música es algo más espiritual, de ello no vivo, no gano nada con ella, pero la necesito para mi propia alma. Es algo que necesitaba sacar fuera. Y he empezado, de hecho, en el primer álbum no tocaba nada, solo hacía las composiciones, los arreglos, los editaba, colaboraba con el técnico y digamos que todo lo dominaba, pero no tocaba yo, porque trabajaba con músicos tan buenos que me parecía que yo solo la estropearía. ¿Qué hay dentro ahí, Gani? ¿Hay música, hay imágenes? ¿Qué es lo que hay? ¿O solamente música? Hay música y cada uno lleva un librito con algunas fotos, con algunas Lo vamos a insertar en el vídeo que estamos haciendo. De acuerdo. Bueno, eso, hay algún texto que explica el porqué de esta música, pero sobre todo es una manera de presentar a los músicos y las canciones. Porque para mí, insisto, son músicas instrumentales. En uno hay dos canciones vocales, en otra una, pero para mí a mí no me gusta la expresión tema, que se usa mucho en el jazz, porque para mí tema es cuando se juntan dos frases que se pegan enseguida al oído y los músicos que te acompañan pues la cogen y improvisan encima. Yo busco una canción. Yo no hago música para los músicos como lo definió un músico mío. En principio me chocó, pero me di cuenta que tenía razón. Yo no hago música para los músicos, sino para los oyentes. Son canciones que cuentan una historia, que incluso si no hay palabras. ¿Qué son? ¿Canciones contemporáneas? ¿Canciones que suenan un poco al folclore de tu tierra? ¿Son canciones románticas? Pues una canción cuando es buena es extemporánea, es decir, tiene que ser de todos los tiempos. Por supuesto, mi tierra y a mi infancia, aquí cojo una frase de Paco de Lucía que le gustaba repetir, que mi infancia es decía mi patria es mi infancia. Y en este caso también lo que he mamado en mi infancia, esto está en las venas, eso sale automáticamente, pero al mismo tiempo yo soy alguien curioso. Primero escucho todo lo moderno de otros países, no me pongo fronteras en los gustos estéticos, en los gustos, como decir, emotivos, y entonces hay un poco de todo. Lo único que me exijo a mí mismo que siempre eso, que no sea un patchwork, que no sea algo pegado,
sino que tenga su propia alma. Puedo escoger de donde quieras, pero no puedes hacer caricatura de ello. Nunca meto, y ahí por ejemplo me impongo como ley, nunca pongo una frase de blues, nunca una frase de flamenco, nunca una frase de oriental, porque son cosas que se imitan fácilmente, pero en tal caso estás poniendo una caricatura. Son músicas que no es que rechazan, pero o tienes que entrar enteramente en ellas o respetarlas. Puedes quererlas, pero respetarlas. Y si no, el resto hay un poco de todo, pero hay tanto de todo que finalmente es mío. Trabajo con gente que son de diferentes países. Mi último conjunto, que era un sexteto, tenía un argentino, un franco-español, dos catalanes, un asturiano, pero y un argentino, invitaba a una cantante brasileña, una cantante turca, un trombonista griego, un clarinetista hindú, percusionista venezolano, y bueno, lo dejo porque... Una torre de Babel. Sí, de todo. Pero todos estos traían, por supuesto, lo suyo, pero lo fundían en mi idea. Gani, ¿en qué proyecto estás trabajando ahora mismo? Ahora estoy preparando, ha habido varias movidas, porque tengo varios proyectos ya en los que estoy preparando al mismo tiempo, pero el que he decidido poner ya en marcha es una novela gráfica sobre Paco de Lucía. Eso es importante porque además Paco de Lucía conecta perfectamente con Ricardo Miño, porque además de conocerlo, de estar con él, de ser, bueno, son admiradores, eran admiradores mutuos unos de otros. Ricardo es uno de los grandes concertistas de guitarra flamenca, tiene muchísimas cosas hechas, además es decimos buscador de acordes distintos y distantes en lo que se refiere a la música contemporánea con la música hindú, que él de hecho hace con Gualberto las primeras bulerías, los primeros compases de la música, apartándose de los cánones normales para ir buscando nuevas búsquedas. ¿Cuándo fue eso, Ricardo? ¿Te estás refiriendo a los... De Gualberto, sí, cuando tú haces ese inicio de... los 60 y 70. 60-70 es donde busca el citar, pues se mete dentro de acompañando la guitarra flamenca. Es una especie de jazz, ¿no? Donde la guitarra habla y le contesta el citar le habla y le acompaña la guitarra. Es una comunión de dos artistas muy singulares, trianeros ambos y que además conocen perfectamente las raíces de todas formas, porque la música activa yo creo que hay que buscar, ¿no? Hay que seguir buscando... Buscándose uno mismo, ¿no? Pero tú fuiste bien, ¿verdad? Estamos hablando de 25 años atrás, Ricardo. Eso era muy difícil de dar. Estoy hablando de más. Más, ¿no? Era difícil entender eso que tú hacías en aquel momento. Aquí en España decía la gente que tú estabas loco. Bueno, todos los genios dicen que están locos porque cuando uno no entiende algo, yo cuando no entiendo algo digo, esperaré a entenderlo. Sí, no se trata de... Pero sin embargo no te decían, no me gusta, ¿no? No, es que la verdad es que te gusta porque es que es una cosa que además... Pero una cosa nueva, tan nueva, y más en el flamenco, que el flamenco en esa época, mira, a mí no me toque, ¿no? Había que ser ortodoxo y no te podías salir... De los cánones, sí. De los cánones, y tenías que tocar como tocaba tu maestro, o tenías que tocar como tocaba... Que la creatividad estaba muy parada, ¿no? En aquella época, ¿no? Pero sin embargo sí habían sido creativos. Pero de todas maneras tú eres capaz de buscar los ancestros nuestros. Nosotros somos mozárabes, somos árabes en la correspondencia, y al citar es como cuando tú llegas a la parte de Marruecos o a la Medina o cualquier parte de esa y te haces arriba y te hacen el cante de las alusiones. Bueno, pues te suena eso a flamenco, te suena a tu tierra, o sea, hay algo que te conmueve cuando se escucha citar, ¿no, Ricardo? Hombre, de todas formas dicen que, según se comenta, que dicen que los gitanos vienen de la India, ¿no? Entonces Sí. algo tiene que tener esa música que no es la misma escala que el flamenco, ¿no? Pero bueno. Y allí también te encuentras tú con uno de los mejores músicos del mundo, ¿no? En la India, ¿no? De hecho, tu hijo también ha estado allí grabando con uno de los mejores, ¿no? Sí, bueno, mi hijo ha hecho muchas colaboraciones con músicos americanos, y entre ellos hindú. Tuve la suerte de conocer a Ravi Shankar, que es el músico de los músicos. Por excelencia, sí. Es un creador... Con 90 años dio su último, más de 90 años, dio su último concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, ¿no?
una persona que cuando lo conocimos, pues fíjate, ¿no? Cómo fue, ¿no? Empezamos a tocarle cosas un poquito más light, ¿no? Porque pensábamos que el flamenco hondo, pues que estaba muy distanciados de él, ¿no? Gianni, ¿tú estás aquí más tiempo o cuándo te vas? Ya esta tarde mismo, esta noche me voy a Algeciras porque quiero ver el pueblo natal de Paco. Me subo a Barcelona mañana noche porque me voy el lunes para los Balcanes, vuelvo, tengo una gira, tengo una exposición a Francia a mediados de noviembre, después un festival, vuelvo a casa, después me voy a diciembre, estoy invitado por una isla caribeña que quieren que trabaje porque se han quedado fascinados por el comandante Yankee. Todavía no hemos cerrado ningún trato por hacer, no puedo nombrarla, pero me complace. Marruecos me ha propuesto que sea director artístico de su primer festival de novela gráfica. Bueno, pues es muy importante. Albania quiere que dé un máster de novela gráfica en su capital. Ahora estoy esperando la respuesta. Digamos que hay mucha gente que de repente se están interesando por mi trabajo. Es un artista multicultural.